En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de estos 10 mandamientos. Es decir, estamos subiendo 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo. El día de hoy estamos en el metro 140. Entramos en el primer apartado, donde el Catecismo va a dedicar 11 números al estudio del tema que tiene como título Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Todo esto se hace con la fe. Vamos a profundizar en este número 2087 que dice: nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera oblación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Este es un número espectacular que nos regala el Catecismo en este metro 140 del monte Sinaí en el que nos encontramos. Veamos cómo la primera afirmación que nos dice este número del Catecismo es que nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios. En la fe en Dios. Es el motor, es la razón de cómo nos comportamos. ¿Por qué actuamos de una forma determinada? Es la fe en Dios donde nosotros vemos, donde nosotros podemos descubrir cómo Él revela su amor. La fe no se limita a hablarnos de otros mundos, sino que nos habla de la vida presente, a la luz de nuestra vocación trascendente. No se va a la luna. No. La fe es para vivirla en el momento presente, pero a la luz de lo que está más allá. Es decir, la fe se abre a la luz de la revelación, descubriendo un sentido que la razón no llega a alcanzar por sí sola. ¿Hasta dónde llega la razón? Hasta donde necesitamos la fe. La razón llega hasta cierta parte y de ahí sigue la fe. Y Cristo es el intérprete que nos da el sentido de la realidad que nuestros sentidos captan, que nuestra razón capta. Él es el que nos enseña, el que nos dice el sentido que tiene nuestra vida. La fe nos descubre lo que Dios ha pensado en nosotros para realizar su proyecto de amor en mí. Por tanto, la vida moral no es algo distinto de la vida de fe. Mi accionar, mi comportamiento, no es algo distinto de mi vida de fe. Es más, está totalmente unido. ¿Cuál es el drama que viven los hombres de hoy? Pretender separar mi vida de fe de mi vida moral, de mi comportamiento.
Y por eso estamos como estamos. No es posible que hoy día se estén haciendo campañas para educar a los niños en su sexualidad de una manera tan errónea que ahora ni siquiera los adultos ya son capaces de discernir nada. Hoy en día está muy de moda ese tipo de religiosidades y de sectas que separan la fe de la moral. Entienden la religiosidad como una especie de cauce de esas tendencias a esa trascendencia que cada hombre tiene, pero como una especie de saciar el deseo de trascendencia y de espiritualidad y ya, sin que eso tenga ningún compromiso moral en su vida. Tú cree en Dios, le dicen a la gente, pero haz lo que te dé la gana. Sigue drogándote, sigue robando, sigue extorsionando. No. Pero creo mucho en Dios. No. Y eso es muy propio de la cultura que pretende separar los ideales de lo que es la vida concreta. Nosotros creemos que la fe es la fuente de la vida moral. Aquello en lo que creemos es lo que da sentido a nuestra manera de actuar. Ahora, por ejemplo, estamos en el mes que la Iglesia Católica dedica a la defensa de la vida. Octubre, el mes de la vida. ¿Cómo no vamos a defender la vida? ¿Cómo no vamos a defender a los bebés? ¿Cómo no vamos a defender a los ancianos? Si es que nosotros moralmente estamos comprometidos con la vida que viene de Dios y solo Él la puede arrancar. No nos podemos comportar de otra manera. Un católico que apoye el aborto no es católico. Un católico que diga que apoya la eutanasia no es un católico. Aunque lo diga, no lo es. Nosotros creemos que la fe es la fuente de la vida moral. Y eso rige nuestra manera de actuar. Y hasta tal punto, queridos amigos, esto es así, que San Pablo habla de la obediencia de la fe. Esa es la manera de comportarnos en nuestra vida, siendo obedientes en la fe. Y fíjense cómo muchas cosas obedecemos porque obedecemos a Dios. Por ejemplo, nosotros reprimimos nuestros impulsos de odio y de rencor. Esa es la obediencia de la fe. No te dejes llevar por la cólera. No te dejes llevar por la ira. Y uno es capaz de reprimir, aunque esa palabra reprimir no guste mucho hoy día. Hay que hacerlo. Uno tiene que reprimir su rabia. No puedo despotricar de todo el mundo, pegarle a todo el mundo, porque yo tengo ira, cólera. No. Es la obediencia de la fe que me invita a reprimir eso. Por la obediencia de la fe, uno lleva adelante determinados comportamientos, no dejándose arrastrar por sus impulsos. Y sucede algo muy curioso, ¿no? Y es que en esta cultura sin Dios, parece que está mal visto que alguien actúe reprimiéndose. Y le dicen así, no reprimas nada. Es decir, deja rienda suelta. Destroza tu vida.
Déjate llevar de la espontaneidad, ¿no? Les dicen. Y allá terminan reventados contra la pared todos los jóvenes. Porque somos muy buenos los papás para decir que mi hijo es libre, que haga lo que quiera. Y después andamos chillando porque está metido en la droga hasta más no poder. Usted no decía hace 2 o 3 años que era muy libre, que él decidiera, que él era ya suficiente. Y que entonces, ¿por qué hoy anda llorando? ¿No fue eso lo que usted sembró? Vaya y visítelo allá a la cárcel. Allá estará 35 años guardado por el delito que cometió. Como no lo llevaste a la iglesia, ahora lo vas a ir a visitar a la cárcel. Porque no fue capaz de reprimir sus impulsos. Porque cuando tenía 10 añitos te pegó y tú como papá o como mamá no hiciste absolutamente nada para corregirlo. Ay, pobrecito, es que era su impulso y hay que dejar que exprese sus impulsos. Ah, sí, bueno. Déjele la espontaneidad para que vaya criando un gran delincuente. Y la realidad, queridos amigos, es que todo eso lo que nos lleva es a un egoísmo absoluto. Porque nos tenemos que dar cuenta que todos tenemos un pecado original y una tendencia que surge en nosotros al egoísmo, al yo, para mí, conmigo, de mí, a mi comodidad, a mi placer, a mi gusto, a mis cosas. Y por tanto, nuestro criterio de actuación no puede ser la espontaneidad ni lo que me apetece, sino que tiene que ser la obediencia de la fe. Porque mi felicidad no es hacer lo que a mí me gusta. Tu gusto te va a condenar. No es hacer lo que a mí me apetece. Tu apetencia te va a condenar, sino el descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Esa es mi felicidad, no hacer lo que me da la gana porque tu gana te va a destrozar. No es lo mismo lo que yo quiero que lo que a mí me apetece. Yo quiero descubrir la voluntad de Dios. Yo quiero descubrir la vocación que Dios tiene para mí. Yo quiero descubrir el plan de mi vida. Otra cosa es lo que me apetece, que es lo que brota de nosotros espontáneamente, como es, por ejemplo, la ley de lo mínimo, la ley de la pereza, del esfuerzo mínimo, de la ley del egoísmo. Eso es lo que brota espontáneamente. Pero lo que yo quiero, lo que va a implicar mi voluntad, es descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Y San Pablo dice que el cristiano está movido por la fe. Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. ¿Qué quiero yo? Yo quiero lo que Dios quiera. Luego me costará abrazar eso que Dios quiere. Eso va a suponer que me tenga que mortificar. Pero yo quiero lo que Dios quiera. Decía el Papa Clemente XI, allá en el siglo XVIII. Él tenía una preciosa oración y una parte de esa oración dice: todo aquello que quieras tú, Señor, lo quiero yo, precisamente porque tú lo quieres, como tú lo quieras y durante todo el tiempo que lo quieras. Hasta tal punto es la fe la que orienta nuestro comportamiento moral, que San Pablo lo va a expresar en una de las cartas más fuertes que habremos leído, queridos amigos. Romanos 1, 17, 24. Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe,
como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a sus apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. San Pablo está acusando a este pueblo de haber renegado del Dios verdadero, y eso les llevó a caer en los desórdenes morales más grandes. Luego continúa San Pablo. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales para otras contra la naturaleza. Esta expresión que usa San Pablo de los entregó Dios a sus pasiones es como decir, me rechazas. Entonces, allá tú mismo. Quédate con tus fuerzas y sigue batallando tú solito, porque me has rechazado. Continúa San Pablo. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara digno de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Bueno, esto es una carta para uno quedarse atónito. Es como si la hubiera escrito anoche San Pablo. Aquí en Georgia estamos nuevamente con este tema del aborto. Dale y dale. En la legislación. Nos hemos vuelto estúpidos. Y tanto que sabemos.
El que rechaza a Dios como aquel que ilumina la vocación de nuestra vida está abocado a un desorden moral tremendo. Y fíjense, nosotros podríamos taparnos los ojos y decir, no pasa nada, aquí todo el mundo es lindo. No, no, no. Llenos de injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio. ¿Cuánta gente están matando hoy? De contienda, todo es una pelea por todo. Todos somos buscando a quién demandamos y por qué. Para que me paguen, para tener fortuna, para vivir mejor la pereza, para no tener que trabajar. Nos encanta la contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, inventando cosas para que el otro caiga. Detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones. Y esta que es tremenda, ingeniosos para el mal. No solamente hacemos el mal, sino que lo hacemos bien hecho. Estamos intentando hoy día que un niño piense que no es niño, sino que es niña, y se lo estamos metiendo por todas partes. Y nos las estamos ingeniando, usando la ciencia, usando la psicología, usando la bioética, usando todo, ingeniosos para el mal. Rebeldes a sus padres. Basta, vaya a una escuela cada uno de ustedes y pregunte. Rebeldes a sus padres. Esta semana no encontramos un jovencito que estuvo perdido 12 días, rebeldes a sus padres. Insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Matando a sus bebés, despiadados. Matando a sus abuelos, despiadados. El que rechaza a Dios como aquel que ilumina su vocación de vida, termina en toda esta porquería. Es un texto de San Pablo impresionante que a la gente no le gusta leer, y menos hoy. Porque es que cuando se apaga la luz de la fe, cuando impedimos que sea Dios el que ilumine el sentido moral de nuestra existencia, el hombre se convierte en un insensato. Y esa insensatez le ha llevado a caer en todo tipo de aberraciones. No importa la época, no lo dijo nuestro santo de hoy, diciéndole a su rey, no te cases con tu prima, no puedes hacerlo, no importa, primero mato a este obispo para que no me lo siga diciendo. Porque es que el que pierde la fe, el que apaga la luz de la fe, lo único que puede hacer es caer en aberración. Todos estos pecados que habla San Pablo en esta carta a los romanos son actuales. Todos. Eso no fue hace 2000 años, eso fue anoche. Y lo malo, queridos amigos, no es que el hombre sea débil y caiga en tentaciones. En esas tentaciones que lo declaran digno de muerte a todo aquel que tales cosas practican, dice San Pablo. Lo malo no es que el hombre caiga. Lo malo es que apruebe a los que las cometen. Eso es lo malo. Que aprobemos todo esto, que aprobemos matar bebés, que aprobemos matar ancianos, que aprobemos el chisme y nos unamos a él. Que escuchemos en nuestras comunidades comentarios malignos en contra de una persona y nos unamos a él. Que no seamos capaces de buscar la verdad, sino que nos unamos al mal.
Por tanto, lo peor no es caer en la debilidad, porque para eso está el sacramento de la reconciliación que nos va a ayudar a pararnos de ahí. Lo malo no es caer en la tentación, lo malo es llamar al mal bien. Eso es lo malo. Lo malo es equiparar el mal con el bien y que una mamá diga que da igual que su hijo sea esto o aquello. Pues no, no da igual, mamá. Póngale el nombre que quiera, el pretexto que quiera, la excusa que quiera. Cuando uno oscurece la razón para no distinguir la verdad de la mentira, comete todo tipo de aberraciones. Cuando no permitimos que la luz de la fe sea la que oriente nuestra vida, pasa lo que vemos que está pasando hoy. Se pierde hasta el más mínimo sentido común. Por tanto, esta es la primera afirmación de este número 2087 que nos hace el Catecismo. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. ¿Y el hombre puede pecar por no tener fe? Puede pecar por eso. Y los católicos afirmamos que la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Recuerden el número 153 del catecismo que estudiamos. Nosotros colaboramos en ese don de Dios. De hecho, tenemos que pedir la fe a Dios con insistencia. Abrirnos a esa fe y disponernos adecuadamente para recibirla. Tenemos que pedirla. Entonces, si yo no la pido, si yo no me dispongo a recibirla, entonces puedo pecar de no tener fe. En otras palabras, ¿no? La fe es meritoria. Si es meritoria tener fe, también habrá una culpabilidad de no tenerla. Porque la fe supone un proceso interior donde el creyente rinde su mente y su voluntad a la verdad que es Dios. De hecho, queridos amigos, el obstáculo principal para la fe no suele provenir tanto de las dudas de la razón, suele provenir es del orgullo y de la soberbia. Esos son los principales enemigos de la fe. No es la razón, es el orgullo y la soberbia. Y hasta que mi orgullo y mi soberbia no se someta, difícilmente el hombre se va a poder abrir al don gratuito de la fe. Es el problema que tuvo Satanás. Hoy estamos también en el día de los ángeles custodios. Satanás era un ángel, pero le pudo su soberbia. Yo no te serviré. El principal problema para la fe es el orgullo y la soberbia, no las dudas. Decía el cardenal John Henry Newman, la fe es lo suficientemente oscura para que sea meritoria y lo suficientemente razonable para que no sea arbitraria. Una expresión increíble. Las dificultades para llegar a la fe tienen su envergadura y por tanto es meritorio creer. Pero también tenemos nuestra culpabilidad para rechazar la fe. Hay muchos obstáculos para llegar a creer. Y el hombre tiene que desprenderse. El hombre tiene que dejar su corazón libre para poder llegar a tener el acto de fe. Y la Sagrada Escritura nos regala como 3 tipos de afirmaciones en este sentido. La primera, que seremos juzgados por cómo hemos amado.
Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Segunda, seremos juzgados de cómo hemos utilizado nuestros talentos. 10 talentos me diste, aquí hay otros 10. Un talento me diste, aquí está el talento que me diste. ¿Sabías que yo era un amo exigente? Tenías que haber puesto este talento en el banco. No lo hiciste. No lo hice porque tuve miedo. No has sido fiel en lo poco, le dice su Señor. Tercero, seremos juzgados por la fe. El que crea se salvará. El que no crea se condenará. Eso es bíblico. Eso no se lo está inventando ningún obispo, ni ningún cardenal, ni ningún papa. Es bíblico. El que crea se salvará. La fe ilumina nuestro comportamiento moral. Creer me implica comportarme moralmente. Igual que el no tener fe, me implica comportarme de una manera de que alguien no tiene fe. No tiene ninguna exigencia moral de nada. Por tanto, hay una obligación moral ante el acto de fe. Creer me hace comportarme de una determinada manera. Y saben, queridos amigos, que hoy día de esto casi no se habla. Casi no se habla. A la gente no le gusta que le digan que tiene que actuar según su creer. No. Le gusta que le digan, déjate llevar de tus impulsos, libera a tu hombre o tu mujer interior, y todo eso es lo que le gusta que le digan. Pero eso de ser coherentes no le gusta. Casi no se habla de esto porque la cultura actual lo que está aceptando es que seamos responsables del bien o del mal que hacemos al prójimo, pero que cuesta entender que seamos culpables del rechazo del don de la fe. Por eso somos buenos para hacer un acto de caridad, pero no creemos. Es que tengo un esposo que es muy bueno, ayuda mucho, pero no tiene fe, pero no cree. Es muy bueno, nadie niega eso, pero no cree. Tengo un reto tremendo como evangelizador de llevar a esa persona a que tenga su acto de fe. Y saben, es una obligación nuestra, porque es que Dios se ha revelado y le ha mostrado un acto de amor también para esa persona que dice no creer. Es una responsabilidad nuestra mostrarle la fe al otro. Y él, si la rechaza, también tiene una gran responsabilidad ante esa revelación de Dios. Porque si Dios se ha revelado, si Dios nos ha hablado, uno no puede actuar como si tuviera los oídos tapados. Eso es una desconsideración del amor de Dios. Si Dios se ha revelado, si Dios nos ha hablado, no podemos no adherirnos a eso que nos está diciendo. Porque esto que la Sagrada Escritura nos pone es muy cierto. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Eso, queridos amigos, es bastante serio. Por tanto, no se puede cumplir el primer mandamiento sin estar plenamente adherido al acto de la fe. Qué cosa tan interesante esta. Primer mandamiento, y estamos hablando de la fe. Al final, termina este número 2087 diciendo, nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Y añade algo más, nuestro deber para con Dios es dar testimonio de Él. Esto es un buen examen de conciencia.
para uno preguntarse si vive o no vive el primer mandamiento de la ley de Dios. Que uno dice, sí, pues sí, yo amo a Dios, pero venga, ¿usted tiene fe? ¿Usted da testimonio de su fe? No, entonces no estás cumpliendo el primer mandamiento. Esto es un examen de conciencia para uno ver cómo es mi testimonio de cristiano delante de los demás. ¿Cómo es mi apostolado? Mateo 10, 32, 33. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Este es un texto que hay que traerlo todos los días en nuestra mente. Mateo 10, 32, 33. Señor, ¿será que yo te he negado? Es una responsabilidad muy grande que tenemos ante el prójimo. Aquellos que negamos a Dios porque nos da pena que mi vecino diga. Aquellos que negamos a Dios porque nos da pena que mi hermana, que ahora es no sé qué, no. Es una responsabilidad tremenda que tenemos cada uno de nosotros de dar testimonio ante los demás. A aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y de este dar testimonio se desprenden tres cosas. En primer lugar, este dar testimonio se desprende del amor de Dios. Cuando alguien ama algo con todo su corazón, quiere también que esa persona amada sea amada por los demás. ¿A quién le gusta que alguien odie a su mamá? A nadie. Eso es enfermizo. Todos queremos que a nuestra madre todo el mundo la ame, todo el mundo la respete, que nadie la desprecie, y cuando alguien le desprecia, uno se ofende, le duele. En la oración del Padre Nuestro nosotros decimos, santificado sea tu nombre, que sea Dios amado, que sea Dios conocido. A eso se refiere cuando dice, santificado sea tu nombre, que todo el mundo le conozca, y todo el mundo le conocerá si nosotros damos testimonio de él. De ahí se desprende mi apostolado, mi testimonio. ¿Y por qué yo tengo que presentar a Dios? Porque yo estoy convencido de que todo el mundo necesita de Dios. De que Dios es bueno para todo el mundo. De que Dios es tan mío como tuyo. Y no tiene nada que ver esto con las aficiones personales. Dios es una afición para mí y que al otro puede tener otra distinta, no es así. Dios es una afición personal para todos, porque Dios es necesario para todo el mundo. Dios es el creador de todos. Y el que Dios sea conocido y sea amado, tiene que ser el deseo de todo creyente. Y de ahí se va a desprender este amor que yo ya no puedo contener y que tengo que dar. De esto, queridos amigos, se deriva esa expresión tan hermosa, de la abundancia del corazón habla la boca. Dime de qué hablas y te diré lo que es importante para ti. Porque es imposible que alguien tenga un amor muy grande, un ideal supremo, y no lo exprese. Eso no se da. Pero lo que ocurre hoy día, lo que nos damos cuenta, es que ya no hablamos de lo que llevamos en el corazón, sino que todas nuestras conversaciones están centradas en cosas intrascendentes, vacías, pasajeras, pero ya nadie habla del corazón. Y por esto, queridos amigos, el testimonio de nuestra fe es un índice muy claro de cuánto amamos a Dios en nuestra vida.
El testimonio de nuestra fe es un índice muy alto de si estamos o no cumpliendo el primer mandamiento de la ley de Dios. ¡Qué cosa tan bella! Y concluimos. Alguno podría decir, es que yo no me siento digno, no me siento preparado para hacer testimonio. Pero Jesús le dice, no te preocupes de lo que has de decir. El Espíritu Santo pondrá en tus labios las palabras adecuadas.